realmente quiero compartir, así charlando con usted, ahora que la pastora me robó lo que iba a hablar, charlando con usted, Hechos capítulo 14, versículo 8 en adelante. Y digo charlando en serio porque son estas situaciones así desde hace una semana o semana y media, donde el Señor da alguna dirección particular, específica en algún punto. Yo entro en una etapa muy reflexiva. O sea, estoy todo el día pensando, analizando, a ver qué es lo que tiene el Señor, hacia dónde va, qué otra cosa más hay. Me impacta mucho, a mí en lo personal me pega mucho cuando, tal vez leyendo pasajes que los conozco de toda la vida o de toda la vida en el Señor y que los he leído infinidad de veces, de golpe el Señor muestra algo nuevo. Eso me cautiva el corazón, porque no quiere decir que yo sé más o que hice algo especial, quiere decir que Dios tiene algo nuevo para mostrar. Si bien lo nuevo de Dios no es nuevo, porque lo nuevo de Dios existió siempre, está siempre, algo nuevo para mostrar. O sea, nos quiere hablar algo especial, nos quiere hacer entender algo especial, como por ejemplo fue la semana pasada, en otro pasaje en Hechos, diciendo, el sábado creo que fue, sí, el sábado, diciendo, o arrancando del punto de decir que uno no puede dar lo que no ha recibido, y desde ahí toda una dirección que tiene que ver con recibir lo espiritual para poder dar de lo espiritual, y siempre parados en el mismo punto también de que nuestros ojos tienen que ser abiertos. Alerta spoiler, pastoral. Nuestros ojos tienen que ser abiertos. ¿Por qué digo reflexivo y por qué me detengo en ese punto? Porque estamos en una etapa, en tiempo en el que nos estamos moviendo. Usted ya sabe, crisis económica, conflicto económico y social. Hoy muchos de los que vienen del lado del sur vinieron tarde, o algunos creo, no sé si alguno no llegó, pero casi no llegan, porque había un piquete sobre la ruta, ¿no? ¿Sí? Estaban cortando la ruta, no sé por qué razón, a veces por otro lado. Conflictos sociales, algunos con motivo, con fundamento, otros sin motivo, sin fundamento, o sea, basados solamente en una intención o intencionalidad política, intención de generar molestia, caos. O sea, hay de todo, ¿veis? Es como una ensalada Waldorf, tiene de todo, un poco de todo para todo, y nosotros estamos en medio de ese todo de todo. Nosotros estamos ahí intentando sobrevivir. Ayer martes a la mañana estaba leyendo el diario y de golpe veo que había habido un paro sorpresivo en la línea D del subte, y mi hijo, que entra a trabajar, toma el subte D para ir a trabajar, ya se había ido porque estaba cursando temprano. Entonces avisarle: no vayas al subte, porque uno tiene que vivir así, pendiente de todo ese tipo de cosas, porque todo el sistema te desestabiliza constantemente de una rutina que sería tu andar diario en bendición, tranquilo, feliz, contento. Vivimos en tiempos complicados, vivimos en tiempos de caos, vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos de crisis, como todo el mundo quiere y suele decir. Yo no hago análisis político en este momento, sí hago análisis político permanentemente, pero este no es el momento de hacer un análisis político. No es el tema, no importa hacer un análisis político, sí importa hacer un análisis espiritual de la situación. Y mi reflexión está en el punto de hace un año, más de un año, el texto del Salmo 91, versículo 7, que yo se los hago repetir, y algunos parecen que ya son loritos repitiendo, que lo hago repetir porque me gusta escuchar cómo repiten, o qué sé yo. Lo que en realidad busco en el Señor es generar una conciencia. O sea, que usted, al escuchar y al repetir, estén generando una conciencia, que empiece a creer lo que yo le digo, lo que usted escucha y lo que lee, y que empiece a vivir en ese concepto de lo que yo le digo, lo que usted escucha y lo que lee. Porque la Biblia también dice que no alcanza con leer la palabra de Dios, y mucho menos con conocerla. Es necesario practicarla. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Salmo 91:7, texto que usted ya lo conoce, dicho en primera persona. El texto no está en primera persona, el texto está en segunda persona. En segunda persona.
Lo decimos en primera persona, caerán a mi lado 1000. ¿Ve cómo lo sabe? A ver, vamos de vuelta. Caerán a mi lado 1000, 10.000 a mi diestra, a mi derecha, pero a mí, si vos le estás poniendo letra, viste, si lo tiene que saber de memoria. Más a mí no llegará. ¿Ve cómo dice? A ti, lo personalizamos. A mí no llegará. Eso es una declaración de fe, no es una declaración así de hacer, ¿cómo se dice? Motivación, positivismo, pensamiento positivo, el secreto, la ley de atracción. No hay ninguna de esas cosas raras. Esto es simplemente declaración de la palabra de Dios. Y porque la declaración de la palabra de Dios no es que obres por el hecho mágico de que usted lo dice, entonces ¡pah!, algo pasa como la varita mágica o Alibaba y los 40 ladrones. Ábrete, sésamo, y se abre. No, funciona, la palabra de Dios y la declaración de la palabra de Dios funciona a través de un principio del cual también estamos hablando y hoy voy a volver a usar, que es la fe. Es necesario que usted crea la palabra de Dios. Y que al decirla y repetirla y volver a decirla e incorporarla y andar en ella y tal vez hasta verla, visualizarla, digo eso como si fuera un teatralizar, imaginarse que está en ese contexto, que usted haga que eso sea realidad en su vida. Es un ejercicio espiritual, un ejercicio de fe, una declaración de fe que lleva a un resultado, en lo que yo veo, a un resultado favorable, positivo y de bendición. ¿Cuál es el resultado? Que aunque estén cayendo a su lado 1000 y 10.000 a su derecha, a usted no le llega. Porque escuchamos, tal vez usted escuchará todo tipo de situaciones, de gente en problemas permanentemente, y vamos a ser sinceros. ¿Hay crisis? Sí. ¿Hay problemas económicos? Sí los hay. ¿Aumenta todo? Totalmente. Hoy se me rompió la impresora que la uso hasta pobrecita, ya pide a veces dice por favor. Y cuando dije, me compré otra. Entonces llamé a un amigo que tiene una casa de eso, llamé a un amigo, me dice, ese modelo vale 5.500, ¿qué? Le digo, no. Déjalo ahí, no sé, agarraremos tabla y cincel y empezaremos, algo voy a hacer, todavía tengo que resolver eso, porque tengo ya trabajo atrasado. ¿Todo aumenta? Sí. ¿La nafta aumenta? Sí, la nafta aumenta. Pero vuelvo a la pregunta que hago desde el verano pasado. ¿Usted dejó de comer? No. Voy a ser un poquito más insidioso. ¿Dejó de tomar la gaseosa que le gusta? ¿De darse un gustito? Tal vez de comerse un asadito. No sea mentiroso, yo los conozco. ¿Por qué le digo esto y le vuelvo a decir? No es un análisis político parándome en el contexto de es mentira la crisis. No. Es un análisis espiritual en que usted tiene que creer que andando bajo la cobertura de Jesucristo, haciendo su voluntad, creyendo su palabra, declarando su palabra, viviendo su palabra, usted tiene que creer que a usted no le va a afectar. Y si no, a veces no sé por qué se sorprende cuando digo esto que le voy a decir ahora. Algunos hasta se sienten mal. No se sienta mal. Le digo, y si no, ¿para qué es cristiano? Si va a vivir igual que el resto, si va a pensar igual que todos, si va a sentir lo mismo que todos, ¿para qué es cristiano? Más ya sea tomar unos vinitos con el bochito Gila, va a pasar más divertido. Claro. O hágase una caminata a Luján, ¿sabe cómo va a estar en estado? Pero usted sintió, quiso, le parece, le cree, y uso estas palabras a propósito, que tiene que ser cristiano. Entonces, sea cristiano. Créale a Cristo. Y todo esto que dije antes es porque a veces decimos somos cristianos, pero ¿nos movemos en principios cristianos o nos movemos con los principios de los problemas del mundo? Estos momentos difíciles son momentos en los cuales tenemos que analizarnos de qué lado estoy, qué es lo que creo, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me motiva, qué es lo que me mueve. Fundamentalmente, ¿qué creo?
Hablaba con un joven el fin de semana. Me dice, me hizo una pregunta específica porque tuve una discusión teológica con alguien en la calle. Le preguntaron algunas cosas que no entendía y entonces por lo tanto tampoco contestó. Bueno, se le hizo un lío en la cabeza al pobre pibe tremendo. Se le hizo una madeja mal con las cosas que le dijeron y lo que él pensaba. Pero voy a la conclusión. Dice, al final es todo lo mismo, pastor, me dice, porque el que cree en esto, que cree en aquello, que cree en esto otro, todos creemos en el mismo Dios. Entonces, yo dije, me dice este muchacho, yo dije, si hace, no sé, un año creo, no recuerdo cuándo, que estoy en la iglesia, miren las caras de estos que andan así, a ver, pensar en quién es. Es un chuma, hermano, es un chuma. Hace un año que estoy en la iglesia y, escucha esto, y me sigo llevando mal con mi papá. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Y eso para mí fue una alerta. No por su criterio, que obviamente está mal, sino porque dije, epa, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué nos estamos dedicando? Que no están entendiendo qué significa ser cristiano. Si para vos ser cristiano, después de un año estar en la iglesia, significa llevarte mejor con tu papá, algo no entendiste, y siempre me vuelve, Guille, es inevitable, no lo puedo evitar, siempre me vuelve un ejemplo, hace ya ni sé cuántos años ya, una persona de ministerio, no te rías vos tampoco, que me dice, pastor, me voy de la iglesia porque mi marido no cambia. A ver, ¿cómo es la cosa acá? ¿Vos venís a la iglesia para que tu marido cambie y no tendrás que cambiar vos para que tu marido cambie? No, ¿por qué no cambia? Entonces me voy de la iglesia a ver si así reacciona. ¿No entendiste? Nada. Después hubo otro caso parecido a ese. ¿No entendiste? Nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desde la iglesia me hizo replantear algunas cosas y ahora desde el lado de usted que está sentado, ¿qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué crees que es ser cristiano? ¿Por qué nos movemos de determinada manera? ¿Qué es lo que hace la diferencia con el otro? Y lo que hace la diferencia con el otro, o sea, digo con el otro, aquel que no tiene a Cristo, no tiene entendimiento, no seamos nosotros, por favor, los que no tenemos entendimiento, ni tampoco seamos nosotros, por favor, los que no tenemos a Cristo. Lo que hace la diferencia es nuestra capacidad de ver. En eso, yo antes siempre decía otra cosa, por eso estoy en una etapa así, estoy, como dije alguna otra vez, que estaba sintiéndome que estaba en una etapa de cambio. Yo vivo permanentemente en cambio, entonces ahora estoy en otra, y siempre decía que nos diferencia del que no tiene a Cristo es la esperanza, que es cierto, la esperanza nos diferencia del que no tiene a Cristo. Pero incluso eso, ¿por qué? Y vamos a algo más profundo. ¿Qué nos diferencia? La capacidad de ver. ¿Qué cosa? De ver la realidad en la que usted se mueve y ver la realidad en la que se mueve el sistema, el mundo. Y ver qué cosa, qué es lo que está pasando alrededor y cuáles son las cosas que usted tiene a su alcance o las cosas que usted puede llegar a generar o hacer cuando empieza a ver. Lo que hace la diferencia, decía la semana pasada y me tomo de la misma frase, lo que hace la diferencia es su capacidad de ver, su capacidad de alcanzar, póngale el nombre que quiera, bendición, prosperidad, sanidad, restauración, una mejor posición, un bienestar familiar, material. Póngale el nombre que lo que se le ocurra. La capacidad de alcanzar X cosa está sujeta, y hoy pensaba, no solamente sujeta, sino está determinada por mi capacidad de ver. Tenemos que empezar a afinar nuestra vista para ver el mundo espiritual o para ver el concepto espiritual. Ojo, cuando digo ver el mundo espiritual no me refiero a empezar a andar viendo demonios ni a andar haciendo cosas raras. Soy muy anti todo eso. No me refiero a eso, porque nos llevaría inmediatamente a vivir en una forma casi supersticiosa, a vivir viendo fantasmas literalmente, a entrar en temor, a andar todo el tiempo, ¡ay, que hay un demonio! ¡Ay, que vi uno chiquito, uno azul, uno amarillo! Ese naranja es peligroso. No, por favor, no es esa la idea.
Cuando digo ver el mundo espiritual me refiero a otra cosa totalmente distinta. Hago un paréntesis. No es que no crean los demonios, usted lo sabe. No le tengan miedo a los demonios. Ignore a los demonios. Ni se preocupe por los demonios. No le tenga miedo a los demonios. Como tantas veces lo digo, que piensan que es un chiste. A ver, y no soy gracioso yo. Digamos que puede ser un chiste, pero es verdad. Es más fácil. Algunos se van a notar. Es más fácil tratar con un demonio que con un cristiano. O al demonio le decís, calladito la boca, te quedás ahí, tomátela, y el tipo... A un cristiano le decís, calladito la boca, quédate ahí, tomátela. ¿Y por qué? Y argentino peor, obviamente. ¿Y vos quién sos? ¿Y qué te crees? A mí nadie me dice nada que yo tengo que hacer. A mí solamente Dios me dice. Entonces, cierro paréntesis, no le tenga miedo a los demonios. Pero tiene que empezar a ver en qué posición estamos, en qué nivel estamos, quién somos. ¿Qué poder, qué potencia, qué posibilidad está a nuestro alcance? ¿Cuáles son las cosas que están al alcance de nuestra mano? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos por delante? No me refiero a posibilidades económicas, laborales. ¿Cuáles son las posibilidades generales que Dios nos da? ¿Somos distintos por haber creído en aquel que no vemos? Es más, les voy a algo muy básico. Ser cristiano está íntimamente ligado con ver lo que no ve. ¿Cree usted en Dios? ¿Cuándo lo vio? ¿Cree en Jesús? ¿Cuándo lo vio? ¿Cree que Jesús murió en la cruz? ¿Estuvo usted ahí acaso? ¿Vio alguna cámara oculta? ¿Cree que resucitó? Peor todavía. ¿Y cómo sabe que es verdad? Ser cristiano está íntimamente ligado al concepto de ver lo que no se ve. Como dice Romanos 4:20, amor, 4:19, 4:20. El de las cosas que no se ven. ¿Sí? Romanos 4:19 o 20. Dios es el que llama a las cosas que no son como si fueran. Lo que no es, lo que no existe, lo que no se ve, como si fuera, y empieza a ser. Tenemos que ejercitar nuestra capacidad de ver aquellas cosas que no están a nuestra vista natural. 14:8 de Hechos. Cierto hombre de Listra, una ciudad entre las cuales andaba Pablo predicando, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, paralítico de nacimiento, nunca había caminado, estaba sentado, seguramente su trabajo era mendigar. Este oyó hablar a Pablo, el cual, Pablo, fijando en él los ojos, fíjese la importancia que tiene la vista. Pablo, un hombre que veía, un hombre, le puedo asegurar que veía. Un hombre que, como dije una vez hace un tiempito atrás, sabe algo que nosotros no sabemos. Entró a un nivel espiritual el cual nosotros no conocemos. Dijo cosas que las dejó a medias porque no las dijo todas, de las que no la tenemos totalmente clara. Pero él algo supo, algo sabe que nosotros no, para vivir de la manera que vivía, moverse como se movía, hacer las declaraciones que hacía, al punto de decir cosas como, por ejemplo, dejo todo, no me importa nada con tal de ganar a Cristo. Tenés que tener una convicción muy firme, tenés que tener una visión de la realidad muy grande, de decir, no, pará, lo que está allá es grosso posta. Hay algo que yo lo quiero. Tenés que tener una convicción de haber visto. Cuando él habla de él mismo, cuando cuenta un relato que lo hace así medio como misterioso, conozco a un hombre, dice. ¿Vio cuando usted dice, sí, porque el amigo de mi tía?
Conozco a un hombre, que no sé si en sueño, no sé si en el espíritu, pero que subió al tercer cielo y que vio y que le fue revelado y que entendió y no dice nada. Está hablando de él en su etapa de preparación, en su proceso espiritual de preparación, donde el Señor le trajo una revelación y lo sostuvo y lo mantuvo a todo lo que pasó después. Sin ir a buscar los textos, para que usted sepa, conozca un poquitito de la historia, Pablo cuando cuenta, hace un raconto de su vida, en un momento dice, hablando de él, dice, primero pasa todas las chapas, ¿no? Que tengo tal título, tal título, tal título, pero dice, azotado 3 veces, 40 veces menos una. O sea que la pasó mal. En una fue tan la paliza que le dieron, que lo dieron por muerto. Entonces, como decían, ya está muerto, los que lo fajaron, ¿qué hicieron? Para sacarse del problema, lo arrastraron hacia afuera de la ciudad y lo dejaron tirado en el camino, muerto supuestamente. Y no estaba muerto. Entonces, imagínense las cosas que pasó. Y aún así, dice cosas como tales, por ejemplo, aún no han sufrido hasta la sangre. O cosas como, para mí, el morir es ganancia. Algo sabía, algo veía. Pablo mira a este hombre del cual no tenemos nombre, a este lisiado paralítico de Listra, lo mira y le dice, fijando en él los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo, pasame al 10, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó, volvió para atrás, y anduvo. Pasa Pablo por el lugar, va caminando, se encuentra un lisiado. El tema del lisiado nos daría para una conversación mucho más amplia, solamente le refiero a esto. Hablamos el otro día de aquel hombre que lo mismo estaba sentado a la puerta el sábado, que estaba sentado a la puerta del templo, que todos los días estaba ahí mendigando. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa vida? ¿Cuántas veces, meses, años, estamos en la iglesia y nos sentimos que estamos mendigando? Algo nos falta, hay algo que no ha sido revelado o hay una actitud que no ha sido cambiada. Tal vez venís solamente para que tu marido cambie o para llevarte bien con tu papá. Y entonces no ves cambio porque no venís a lo que tenés que venir, a entregarle tu corazón a Dios. Ni siquiera estoy diciendo que sería exactamente lo correcto, ni siquiera digo adorar a Dios, que es el propósito real para el cual usted viene a la iglesia. Pero supongamos que usted no lo entiende, que todavía no tiene ese entendimiento, no es maduro espiritual, supongamos que no se lo explicaron, que todavía está quebrado, partido, lastimado, herido, hecho percha, como muchas veces llegamos al Señor. No tiene ese concepto, no lo entiende. Usted viene a buscar a Dios, a encontrarse con Dios, a que Cristo le sea revelado, a tener un nuevo nacimiento espiritual. Y ahí comienza todo lo demás. Pero a veces andamos así, mendigando. Y este hombre estaba así. Nunca había caminado. Nació para el fracaso. Lisiado de nacimiento. Le fue impedido el desarrollo, el progreso, el alcance, el avance. Tenía una maldición espiritual o física sobre su cuerpo, que el tipo estaba postrado. Pero sin embargo, a pesar de estar postrado, había algo que no había perdido. Y lo que no había perdido era fe. No sabía cómo moverse, no tenía manera de moverse, no sabía qué hacer ahí. Pero él creía que había algo, que había alguien, como a veces uno escucha decir, yo sé que hay algo superior, que hay algo más grande. Él creía que el Dios que lo hizo nacer así, y le estoy pintando un panorama medio depresivo a propósito, el Dios que lo hizo nacer así, como cuánta gente hasta se enoja con Dios por eso, también se lo hizo nacer así, también lo podía cambiar. Tenía fe para ser sanado. ¿Tiene usted fe para lo que esté buscando? ¿Tiene usted fe para ser sanado, bendecido, prosperado, enriquecido, transformado, renovado, restaurado? ¿Tiene fe? ¿O espera que pase? Ojo al piojo. ¿Tiene fe o espera que pase?
Hay una distancia muy grande. La fe es la capacidad, no es la definición bíblica, es la que yo les voy a dar ahora, que en base a lo que estamos hablando, que sí tiene un contexto bíblico, pero es otra definición. La fe es la capacidad de ver lo espiritual. Capacidad de ver lo espiritual. ¿Tiene usted capacidad de ver lo espiritual? ¿Tiene o no tiene? Ya no sabe qué contestar, pobrecito. Ya lo bombardeó con cosas. No, tenerlo tiene, porque Romanos 12.3, no me cambies. Romanos 12.3 dice que todos, a cada uno de nosotros, hemos recibido, que nos fue repartida, hemos recibido una medida de fe. Unos tienen así, otros tienen así. A ver, en esto también el tamaño no importa. Usted tiene fe. ¿Y cuánto tiene de fe? ¿Y a qué equivale esa medida de fe? Esa medida de fe equivale a lo que usted necesita para empezar a ver lo espiritual. Y esa medida de fe equivale a la medida que usted necesita para acercarse a Dios. Suficiente. Ahora, ¿qué hace con la fe? ¿Espera que pase? O como le dijeron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y qué respondió Jesús? O tendría que decirle, a veces tendría que explicar más los pasajes, pero si no hacemos un seminario con esto. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué le respondió Jesús? ¿Le respondió Jesús? ¿Le aumentó la fe como ellos preguntaban, como ellos pedían? Señor, aumentanos la fe. Y Jesús, que siempre, ¿vio Jesús siempre hago tanque? Menos cuando en Mateo 21 empezó a dar latigazo. Empieza a contar parábolas. Yo creo que si en esta época Jesús apareciera delante de alguno que le hace preguntas o le pide algo, y Jesús empieza a hablar así, más de uno le agarra un pico de estrés. Tal cual. Y Jesús empieza a hablar, empieza a contarle una parábola sobre la semilla de mostaza. Y le empieza a decir que es la más pequeña, pero que cuando germina se convierte en el árbol más grande, y que sus ramas albergan a las aves y a unas bestias del campo se ponen debajo de ella. O sea, los dejó pagando. No hizo lo que ellos le pidieron, aumentando la fe. Y sin embargo, les dio las herramientas para aumentar la fe. Le dijo, tu fe es una semilla. Tienes que creer. Ponerlo en práctica. Empezar a creer. Animarte a empezar a ver lo que no se ve. Cerrar los ojos y mirar al cielo y decir, ahora sí la definición bíblica, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dudes, no cuestiones, no analices, no razones, cree. Empezá a actuar como si estuvieras viendo lo que no ves, aunque no lo veas. Empezá a actuar como si estuvieras viendo lo que no ves. Eso es sembrar la semilla de fe. Y al sembrar la semilla de fe, el resultado es que germina la planta de fe y vas a ver lo que antes no veías, pero que creíste que estaba. Como dije, creo que fue el domingo pasado, antes que me olvide esa frase, no la anoté. Cuando usted camina en fe, tal vez en la oscuridad, tal vez a tientas, porque, a ver, andar a tientas no significa falta de fe. Déjeme sacar algunos mitos. Andar con fe no es ojos cerrados y le das para adelante. No. Andar a tientas caminando también es fe. Usted está creyendo que el piso está. Pero a veces, esto es lo que me habló el Señor el otro domingo, a veces cuando usted empieza a caminar creyendo que el piso está, aunque no lo ve, a veces el piso ni siquiera está. Pero usted cree que está. Y porque usted cree que está, a medida que va creyendo que el piso está, y que camina sobre el piso que no está, ¿cómo se llama, coso? Esto tiene una teología tan así que me encanta. Decime el nombre.
Ahora me estoy acordando de la película de... Dame el título de la película. Bueno, se lo voy a decir a mi estilo. De la ciudad donde viven Thor y Loki. Les falta, viejo, les falta, ¿eh? Sí, pero no hablo de la tierra, sino del puente. Ese no me acuerdo, ¿cómo es? ¿Cómo se forma el puente? ¿Vio la película o no vio la película? Usted tiene que tener la capacidad de ver. También significa aprender a escuchar a Dios en cualquier cosa que usted esté mirando o escuchando. ¿Cómo se forma el puente? A medida que usted camina, el puente se va construyendo. Eso también es fe. No importa que no esté. Si no está, tal vez está y no lo ve, pero si no está, y usted cree que está, a medida que camina, se empieza a construir. Como Pedro caminando sobre el agua, que el agua se ponía dura bajo sus pies mientras creía. Cuando dejó de creer, se fue para abajo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, al profeta que estaba en ese lugar fuera de la ciudad. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. Sabe que es un sitio, ¿no? Si un ejército se pone alrededor, no entra ni sale nada, quedan aislados. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Pedro, cuando vio los vientos y miró hacia el piso, el resto de los apóstoles, cuando estaban esperando a Jesús, y Jesús ya estaba dentro de la barca y Jesús dormía y empezó la tormenta. En otra ocasión los mismos apóstoles, cuando sin reconocerlo dijeron: es un fantasma, venía Jesús caminando y sin embargo estaban ellos varados en el medio del lago. ¿Qué hacemos? Señor, lo agarraron a Jesús ahí. Señor, despertá, no te importa que nos vamos a morir. Un ataque de desesperación. ¿Y qué es lo que Jesús le responde a esos que claman y que le dicen: Señor, no te importa nada? Imagínenselo a Jesús en medio de las lagañas, les dice esta frase: hombres de poca fe, ¿por qué no me dejan dormir? No les habló de los demonios, no les habló de la tormenta, no les habló de los vientos, no les habló de la barca, le dijo poca fe. ¿Por qué poca fe? Porque si estás en medio de una tormenta, en medio de una crisis, tenés que entender que caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra y a vos no te va a llegar. Aunque el barco se esté moviendo, aunque haya tormenta, aunque todo se ponga negro, que las olas te levanten, si el Señor te dijo, esa es otra prédica, pastor, cálmese, sí, como no, si el Señor te dijo, pasemos al otro lado, y está con vos, vas a llegar al otro lado. Cree, tenés fe. Mirá lo que no ves. La fe es la capacidad de ver lo espiritual y la fe es la capacidad de ver lo que no se ve. ¿En qué me quedé? En el 15. Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Una verdad espiritual que realmente eso está todo el tiempo a su alrededor, aunque usted no lo reconozca, aunque usted no lo vea. Por eso le decía, tiene que aprender a empezar a ver que en medio de las situaciones hay algo que nos hace distintos. Más son los que están con usted que los que están con el otro. Más son los que lo están rodeando, cuidando, protegiendo, que lo que forma la fortaleza enemiga que está buscando su mal. Más son los que te cuidan, te sostienen, te levantan, te abrazan, te hacen upa, que el que quiera venir a tirarte dardos de fuego. Usted sale a su casa y encuentra una vela quemada y se asusta. Encuentra un gallo hecho percha y dice: ¡ah! Porque está prestando atención a lo que ve, en vez de empezar a ver lo que no ve, que son más los que están con usted.
Y que si hay un bicho que mató a un gallo, hay 3 bichos que lo cuidan a usted. Eso significa ver lo espiritual y ver lo que no se ve. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, el profeta, y dijo: te ruego, Señor, que abras sus ojos. Abras sus ojos para que vea. Pregunto, ¿de qué piensa? ¿Eliseo veía o no veía? ¿Cómo veía? ¿Estaba o no estaba? Les voy a dar una vuelta de tuerca un poquito más. O sea, obviamente, o bueno, no sé si obviamente, Eliseo veía, dejémoslo ahí, y ahora le voy a dar una vuelta de tuerca más. Eliseo veía lo que estaba sin necesidad de verlo, porque sabía que estaba. Y ahora le voy a prestar un poquito a mi locura, después me la devuelve, porque si no me falta algo. Yo creo, esto es cosa mía, este loco me entiende. Yo creo que Eliseo tampoco veía. Yo creo que Eliseo no veía un pomo. Cosa mía, no es Biblia, es cosa mía, ¿me entendés? Yo creo que no veía nada, pero sabía, creía. Cuando vos tenés fe, cuando crees, cuando sabés lo que Él te dice, no necesitas ver ni lo material y mucho menos lo espiritual, porque estás teniendo fe. ¿Y qué es la fe? La capacidad de ver lo espiritual. Entonces usted tiene que desarrollar su principio de fe. Pero Giesi era un tipo, el siervo de... Ah, no, este no es Giesi, es el que vino después. Era un tipo que no veía nada, no sabía nada, solamente tenía miedo. Como usted se asusta, le preocupa cuando anda por la calle, tiene miedo de la delincuencia, de la inseguridad, tiene miedo, no sé, y ahora quien voto también le da miedo, y sí, porque hay cada cara que la verdad que como no te va a dar miedo, y anda preocupado, y voy a llegar a fin de mes, y me va a alcanzar, ay, no tendré cáncer. Anda así con miedo, así era el tipo este. ¿Qué hizo Eliseo? Oró para que vea, diciéndole: Señor, este necesita ver, mostrale. Y cuando sus ojos fueron abiertos, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Qué importante que es la vista en lo espiritual. Porque así como uno empezó a ver, otros dejaron de ver. Y al dejar de ver, el destino de los otros ahí quedó truncado. Qué importante que es la vista para lo espiritual. 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y acá cae el versículo que hablamos la semana pasada, que viene como anillo al dedo acá, aunque no es el central del cual les quiero llevar en este pasaje. Versículo 9, versículo 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjese que parece una contradicción, porque le estoy diciendo que tiene que ver, y acá está enfocándose en lo que no vio. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tengo que ver o no tengo que ver? Bueno, la respuesta está en el versículo 10, que empieza con pero. O sea, estos no vieron, pero. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, no veía, pero veía. No veía, pero veía. ¿Y qué veía? Tu sueño, tu deseo, tu anhelo. Eso que a veces
te hace quedar como me cargan mis nenas a mí. Dice, te quedas tildado, padre. Y sabemos que es que estás tildado porque estás con la boca abierta, si no estás pensando nomás. Son terribles. Bueno, hay otra que me carga también, pero no quiero decir quién, para que ya me spoileó y así que demasiado. Lo que usted crea, piensa, lo que cree, perdón, piensa, y a veces dice, qué bueno sería que, ¿te imaginas si? Ojalá. Y vamos a ir menos fe, ponele. Ese ya, fe gana menos 10. Ponele. ¿De onda va? Te digo. Eso que usted desea, eso que un día se imaginó, la empresa que querés tener, la posición a la que querés alcanzar, que hasta te ves. Hasta te ves. Ojo con eso, porque es muy importante. Si usted tiene un sueño, un deseo, y se ve, ojito con eso, porque solamente falta activar la fe. Porque aquello que usted siente, que usted sueña, que usted desea, que usted piensa, que está anhelando y al mismo tiempo se está viendo. ¿Qué quiere decir se está viendo? Y que te podés llegar a imaginarte en esa situación. Por ejemplo, si usted me dice a mí, pastor, le gustaría tener voy a la historia, como ya lo dije alguna vez, un Mercedes SE 380 descapotable, ¿qué decir? Iván, ¿te gusta? ¿Te gusta? Y sí, me encantaría. ¿Se ve sentado en él? No. Por más fuerza que hago, no. Y en un Audi 4 tampoco me mueve un pelo. ¿A qué? Tampoco. No. ¿Eh? A ver, para afuera menos. Ahora, si usted me dice, pastor, ¿se ve una Journey negra? Sí. No, la Ranger no me gusta. ¿Eh? ¿Qué dijiste vos? No, tampoco. Dejame con la Journey. Yo soy más simple. ¿Se ve? Sí. Es muy cara, entonces me veo, pero me olvido que me veo. Ni me importa, porque olvidate. Hasta hace unos años la quería. ¿Te acordás que un día dije, voy a ver cuánto vale? Cuando averigué cuánto valía, chao, no la quiero más. Pero yo me veo. Si usted siente algo, una posición, un nivel, una empresa, un trabajo, una familia, un lugar, y se ve ahí, eso es lo que Dios le reveló por su espíritu y se lo puso en su corazón para que le ponga fe. Para que ore por eso, empiece a caminar por eso, empiece a actuar por eso, se vea así todo el tiempo, declare que es así y lo va a tener. Ahora, si usted se queda con el ojalá, mire, olvídate, algún otro tal vez lo va a tener en algún otro día. Dios nos las ha revelado por medio de su Espíritu, y eso no era lo que tenía que decirle. Porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Significa esto, y ahora se lo aclaro en el versículo que sigue, significa esto que usted tiene que despegar sus pies de la tierra, si es necesario, corte las raíces, que no es un árbol, despegar los pies de la tierra. ¿Sabe? ¿Vio alguna vez algún video, ¿no? Una película o no sé, de casualidad? ¿Vio alguna vez algún baile judío? Sí. No importa cuál, ya sea el más tradicional, que es el Haba Nagila, que es su tema folclórico, que también lo han hecho casi el himno, aunque no es el himno, o cualquier otro baile judío, cualquiera. ¿Ha visto cómo bailan? Que parece lo más ridículo que hay. Parece que o está el piso caliente o le picó una tarántula. ¿Lo vio?
Así bailan. No se burle del pastor, hermano. Así bailan. ¿No me viste a mí? ¿Querés ir a la vuelta? A la vuelta, sí. Sebastián, mira, ojo lo que haces con esa afirmación. ¿Sabes por qué bailan así? Porque para adorar a Dios hay que despegarse del suelo. Si pudieran flotar, flotarían, pero ya sería un poco complicado. No da para flotar. Entonces, para adorar a Dios hay que despegarse del suelo. Despéguese de lo que lo ata, de lo que lo arraiga, de lo que lo tiene ilimitado. Como dice el apóstol Pablo, para algunos esta palabra, el que milita no se enreda en los negocios de la vida. No quiere decir no tenga negocio, no quiere decir no sea empresario, no quiere decir no trabaje, espíritu de vago te reprendo. Quiere decir no se enrede, como si fuera lo más importante su trabajo, sino que sirva a Dios y dedíquese a ser una persona responsable, a edificar su vida y sostener a su familia, pero sin enredarse como algo de lo cual no puede soltarse. Y una vez que se despegó del suelo, empieza a caminar a lo espiritual. Lo espiritual acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estamos en un plano espiritual. Andamos en las alturas del Señor. Nos movemos a la altura de los pensamientos del Señor. Estamos sentados en lugares espirituales junto a Cristo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No estoy allá, estoy allá. Aunque vea problemas en mi casa, goteras en el techo, paredes sin terminar, alguna rajada, aunque vea que tengo que empujar el auto, aunque vea que no me alcanza esta semana, este mes no me alcanzó la plata, el mes que viene te tienen que alcanzar, aunque vea que lo que estoy soñando, esperando todavía no llega. Usted no sabe cómo me bendijo el pastor González el miércoles pasado. Me bendijo todo lo que habló. Pero de golpe un comentario que hizo y dije, wow. Cuando habló del fondo para el templo de su iglesia, que habló de un 5% de diezmo adicional para el fondo por templo. Pero no eso. No eso. Dijo, tardamos 20 años, pero lo construimos. Usted no sabe cómo me bendijo eso. Porque a veces uno ve que el tiempo pasa y veo como que te agarra. Tardamos 20 años, dijo. Estuvieron 20 años juntando la plata. 20 años. Media generación. No sé si habrá empezado el mismo, sería el mismo pastor y siguió el mismo pastor, el que empezó al que terminó. Pero 20 años. Cree, espere. Dios lo va a hacer. Acomode lo espiritual a lo espiritual. 2 versículos más. Suba, chicos, por favor. Así terminamos. Pero el hombre natural es el que no tiene a Cristo. El hombre natural es el que no tiene una vida espiritual. El hombre natural es el que no es sobrenatural. El hombre natural es el que vive en forma común, normal. No estoy diciendo que congrega o no congrega. Puede vivir en la iglesia. Y es un hombre natural. A ver, una hombra también, Claro, porque ahora, viste, puede ser una mujer natural. Conoce toda la palabra, se conoce todos los libros, conoce toda la teología, toda la doctrina, sabe todos los rituales, sabe todas las canciones, pero no vive espiritualmente. Lo que tenemos que hacer es empezar a vivir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hoy Dios me habló muy particularmente, en un momento de la reunión, hoy Dios me habló muy particularmente de este versículo, que ya lo tenía anotado. Y de golpe entendí algunas cosas. A veces yo tengo algunas crisis mías. A veces me digo, pero ¿cómo no te das cuenta que? Y de golpe el Señor me habla. El hombre natural no percibe lo espiritual. Entonces dije, nunca te vas a dar cuenta porque estás en otra banda de frecuencia. Porque están en el canal 2 y vos estás en el canal 1. O al revés. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 16. Se han de discernir espiritualmente. Lo espiritual, discernir significa entender. Y la palabra, el significado exacto de discernir, o sea, la palabra original, discernir, significa masticar. O sea, el discernir es como que usted empieza, no solo procesar, reconoce los gustos, reconoce el condimento, se da cuenta si está pasado, si le falta. Si, tiene X cosa, a mí me dan, usted me ponga lo que me ponga, qué bueno que está, me encanta. ¿Qué tiene? ¿Qué sé yo qué tiene? La pastora le puede decir hasta qué perfume tenía puesto el cocinero. Así. Yo no, qué sé yo qué tiene. Bueno, discernir, reconocer el aroma, el sabor, lo que tiene el condimento. Lo espiritual se entiende, se desmenuza, se saborea, se comprueba solamente espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, no es potencial, no es futuro, es presente. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué le falta entonces a usted para vivir en lo espiritual? Le falta simplemente empezar a practicar su fe, desarrollar su fe, empezar a ver lo que no ve, empezar a moverse como si viera lo que no ve, despegarse del suelo, levantar los ojos al cielo, poner los ojos en Cristo, despegarse de la crisis. Por eso le empecé hablando de esa situación, y poner los ojos solamente en creer que Dios va a transformar su vida. Y cuando Dios transforme su vida, recuerda cómo Pablo le fijó los ojos en el paralítico y le dijo: levántate, y el tipo se le pegó un salto y se levantó y se afirmó sobre sus pies inmediatamente. Cuando usted empiece a andar en lo espiritual y le sea revelado lo espiritual y discierna lo espiritual, se da vuelta a la torta y usted empieza a fijar los ojos en los demás. Empieza a mirar y a discernir lo espiritual y a reconocer lo espiritual y a entender lo que te pasa, lo que te falta, lo que te duele, el problema. Y empieza a ver y sabe de qué decirle y por dónde y cómo tomarle la mano y de qué manera hacer que se levante y se levante. Y se convierte en un transformador de esta generación para lo cual hemos sido llamados. Póngase en pie, por favor.